Hola, hola, buenas noches. Aquí estamos de Hola, nuevo, sábado 30 de mayo del 2020 y esto es Los García preguntan. Preguntan. Qué bueno poderles saludar. Aquí vemos cómo se comienza a conectar la gente. Buenas noches. Hoy tenemos unos invitados de lujo. Aquí ya van a entrar. Los vamos a recibir con un fuerte, como ellos se merecen. Ahí en contados segundos estarán en esta pantalla nuestros invitados. Ahí Buena. están, mi amigo Fajardo, Andreita. ¡Qué rico Buenas, buenas. verlos! ¿Cómo les ha sentado esa cuarentena? ¿Cómo están de bonitos? ¿Cierto? Yo me peluqué para la cuarentena hoy. Es verdad, es verdad. Sí, me acabo de peluquear, acabo de salir de la máquina. Andrés está con el look de cuarentena. Total. El look que todo el mundo siempre me criticó, ahora todo el mundo se lo está haciendo y están felices. Hermano, yo no me he atrevido a hacérmelo. Porque le da miedo que después no vuelva a crecer o qué. No, 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 la verdad es que tengo una cabeza muy, muy fea. Porque cuando pequeñito mi mamá me acostaba mucho de un lado. ¿M? Entonces la parte de atrás de mi cabeza tiene la forma normal de un lado y la otra es aplanada. Entonces se ve bastante extraño. Ah, déjese el pelo, tranquilo, mejor. O sea, nuestra oración así, mi oración casual es, Señor, y acuérdate, mantén el pelo. Y hermano, Que pasen los años, pero manténle el pelo. sí, que le salgan canas, que le salga barriga, pero que le mantengas el pelo. Ah, En cambio lo que mi esposa dijo fue, si vas a ser calvo, vas a ser calvo con actitud. Porque eso de que se vea medio por aquí, por aquí, por acá, no, no. no, Ese día me empecé a afeitar así. Ese día me comencé. Está buenísimo. Una sola afeitada. Sí, yo me echo espuma de afeitar así y me afeito así. Pues bueno, Andresillo y Andreita, ahí está la gente, se va conectando para que ustedes los puedan saludar. Súper, súper. Pero entonces lo que pasa es que yo tengo así o más bonito se unió. Imagínense. Uno como que dice ahí. Así o más bonito, bueno, chévere. Así o más bonito se unió. Saludamos a José Reyes. ¿Será el mm, mismo José Reyes que yo conozco? Uy, Yolanda Angarita, Yolanda Garita, me echó compañeros de trabajo. Paito. Franci Hernández, Alejandra Forero. Adriana Forero. Adriana Forero. Miren, en la cuarentena también uno se ha dado cuenta y es que los 40 llegan así. Eh, espere a ver quién más se unió. Espéreme, conecto. De No, Peláez 3. nosotros ya decidimos que cada vez que vamos a hacer esto nos toca ponernos las gafas. O Sí, sea, no. ya, o Yo, sea, no. yo ya no paso esa pena, yo prefiero ponerme las gafas. Ay, David Mosquera está saludando. David Mosquera está en Bogotá, en Barranquilla, en En Cartagena. ¿En qué En ciudad? Barranquilla. Barranquilla. Dani Uy, Peláez, un abrazo. Carolina Costa, Poveda 9, súper, súper chévere. Mm. Dice, hola, por Hola, fin los fin, puedo por fin ver. los puedo ver. Disfrútenlo. Ah, qué bueno. Yo Ay, estoy leyendo así. Mi esposa dice David, es que mi esposa usa lentes, yo no. Yo uso gafas, no he llegado a los 40, pero yo sí estoy aquí así. o sea, si estuvieran mis hijos estarían así leyendo, Pedro Martín, pero uno aquí todo montañero. ¿Qué dicen ahí? Andrés Cogua, sí, Juan Cagudelo, sí. Súper. Pues bueno, Andreita, bienvenidos. Este espacio se llama Los García Preguntan, es un espacio que venimos teniendo desde hace ya algunos sábados. Surge de la necesidad de de hablar con hablar con otros. otra persona diferente a ella. Entonces un día se nos ocurrió conectarnos con alguien y empezó ahí sábado tras sábado y hemos podido tener a personas de la iglesia, hasta han estado los pastores Reyes, los pastores Pavón y otras personas y hoy tenemos el gusto, el honor y el privilegio de poder compartir con ustedes. Esperamos que se sientan a gusto y que podamos pasar un buen tiempo.
Uy, Muchas súper. gracias por la invitación. Tenemos gente de Medellín, de Quilla, o sea, de Barranquilla, se están Francia. uniendo, súper chévere. Pues bueno, Andresito, aquí para ir como medio calentando motores, así como para que la gente, mientras la gente se va conectando, cuéntenos un poquito de su vida, de la vida de Andrés, de Andrea, cómo se conocen, dónde inicia esta historia de amor, cuántos años de soportar a este tipo, Andreita. Bueno, ustedes son testigos de esta historia. Ah, claro. Cuando nosotros nos conocimos, éramos amigos, éramos del mismo combo, nosotros. Y Andrés llega a la iglesia y yo lo veo, estaba en una tusa y cuando vi a Andrés, Yo no, yo en la tusa estaba ella. yo estaba en una tusa y cuando vi a Andrés, creo que fue Dios el que me dijo, él va a ser tu esposo. Y yo dije, no, terrible, estoy en la mala, estoy en la inmunda, o sea, tras de tusada y ahora desesperada, más o menos. Entonces, Además, Entusada, ¿y esto? además No, porque no, yo no. en esa época era re hippie. súper O sea, hippie. tenía Entonces, rastas, tenía, no mentiras, uy, rastas no, no, Nunca. jamás, rastas nunca. Pero sí me vestía re. horrible, horrible, súper hippie, así con gorrito, Sí, no tenía asesora de sacos. imagen. No tenía O sea, asesora mi de imagen. imagen es que él era práctico. Quiero, a los que nos están viendo, quiero decirles que Andrés y Olga se conocían antes porque eran del mismo grupo Conexión. Y Ujú. Andrea Sí. y yo nos conocíamos por la alabanza y Antes, danza, pues sí, éramos amigos de mucho tiempo atrás. Entonces ya sí. cuando yo comienzo aquí a caerle a esta muchacha, me vuelvo fan de la escalada porque Andrés escalaba en aquella época y entonces me la pasaba metido robándole el tiempo en ese muro porque no hacía yo nada más que estar metido en ese muro. Y entonces ahí ya contextualicé a los que nos ven. Nos conocemos de años. De años, de años. Yo llegué a la iglesia y llegué al grupo de conexión donde estaba Olga y entonces, nada, pues desde ahí, digamos, yo llegué bien nuevo y siendo nuevo, bueno, no, ya no estaba tan nuevo, ya había hecho todos los procesos y todo de la iglesia, estaba en ese momento, estamos solucionando temas logísticos familiares. Ustedes no se entienden. Yo ya Aquí sé es una cuál es. pausa, aquí es una pausa donde sale una musiquita de fondo y dices la, 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 la. Tarararararara, Ya, ya. tarararararara, y retomamos. Y retomamos. Entonces sí, con Olga nos conocemos desde grupo de conexión, desde que éramos ovejas así, ya la oveja arisca, ya el cordero manso, o sea, éramos así bien, bien. Y ya, y desde ahí, digamos que yo vengo de Ibagué, yo me vengo a vivir a Bogotá la verdad me vine fue por una pasión buscando a Dios y dije, necesito encontrar un lugar donde levantarme, donde trabajar más a profundo. Entonces me vengo para Bogotá, llego a un grupo de conexión y adicionalmente pues yo sigo con todo el tema de escalar. O sea, yo soy ingeniero civil, dijo que nos presentáramos, yo soy ingeniero civil, trabajé mucho tiempo como profesor en una universidad, en varias universidades, pero también adicionalmente pues cogía la escalada, pero no como hobby. Los que la hacen como hobby son más hippies que yo. Yo la cogí más como manera más profesional, entonces sí hacía las dos cosas full y ya, y así es como llego allá, en la iglesia se monta un muro de escalada y ahí monto el muro de escalada y nuestra historia pues Nos conocemos en la iglesia, en la obviamente. iglesia, Ujú. en la iglesia, solo que nuestra líder, recuerdo que la líder de Olga y mía, nos pregunta, Yayita nos dice, bueno, ¿y tú en quién estás interesado? Y como yo ya había pasado por todo, yo no quería nada con nadie, yo estaba todo relajado. Tati Frankie, te acabas de unir, Tati Frankie. Sí. Entonces, yo estaba súper relajado cuando de pronto mi líder me dijo, no, pero necesitamos ayudarte, esos son todos casamenteros, necesitamos ayudarte, échale. A ver, dinos por ejemplo, como quién te gusta, eso fue en la salida de la iglesia, dinos como por ejemplo quién te gusta, y yo me acuerdo que yo hice así, o sea, miré la cosecha y dije, la cosecha está lista, pero de pronto, no, en ese momento yo señalé a mi esposa y yo le dije, así como ella me gusta. Y ahí quedó. Y de pronto, después de haber dicho esa, se me empezó a meter en la cabeza y yo dije, pero ¿por qué? No tengo ni idea ni cómo se llama ni nada. Y recuerdo, pues, que la había visto en danza y entonces un día, estando en Ibagué, yo le escribí a Olga. Le escribí en esa época por nuestro WhatsApp que era
creo que por Messenger. Messenger. Por Messenger. Le escribí a Olga y le dije, ¿tú conoces a esta niña, a la que es la monita? Porque así después fue el título clave mientras fue toda la cosa. ¿Tú conoces a esta niña monita que está en danza? Y recuerdo que su esposa, la que tiene ahí sentada, muy delicadamente lo primero que me dijo fue, ¿por qué? ¿Te gusta o qué? O sea, Es que yo soy de una prudencia y un pero delicado. reprudente. Y yo le dije, no, solo la tengo un poquitico en la mente, pero no sé quién es, o sea, ¿cómo me va a gustar si no sé quién es? Me llama la atención, o sea, fue la que yo vi. Y pues nada, ella me dijo qué hacía. Mi esposa trabajaba en un concesionario de carros, y de ahí en adelante, pues el resto fue ya empezar y lanzarme al agua y conquistarla, aunque eso sí, dura de conquistar, pero dura con toda. Pero bueno, Las cosas buenas llevan tiempo. claro, y ahí está el fruto. El fruto estaba ya viendo televisión, los dos frutos estaban viendo televisión. Ahora la versión femenina, que es la más bonita. A ver. Entonces lo vi ese día, un miércoles, no se me olvida. Estaba sentada esperando que empezara la reunión y Andrés llegó acompañado. Y yo dije, no, además, Dios, ¿qué voy a hacer? O sea, nada que ver, está acompañado. Por una Eso ya es la novia. amiga, no, nada que ver, era una amiga. Entonces, conclusión, nos seguimos encontrando muchas veces. Lo mismo que Andrés, lo tuve durante mucho tiempo en la cabeza, pero sí, mucho tiempo lo tenía en la cabeza y decía, ¿pero qué? O sea, ¿acaso qué? ¿Ese hippie qué? ¿Dónde? ¿Ese hippie qué? Contextualiza lo de hippie, es que el día que me vio tenía un gorro de lana, un pantalón de rayas de esos ecuatorianos, un saco de rayas de esos ecuatorianos. O sea, la pinta más horrible del mundo la tenía aquí este señor. Entonces... Entonces, parecía vendedor de manillas de la Plaza de Lourdes. Eso era lo que yo hacía después de las 6. No, mentira. Entonces, nos encontramos un par de veces, pero un día clave fue en un cumpleaños de un amigo que teníamos en común. Nos encontramos en la casa de ese amigo en común y ahí fue donde, ¿qué más? Entonces empezamos a hablar, me pidió el teléfono, yo se lo di, me invitó a almorzar, yo acepté y empezamos a ser amigos. Pero aclaro, nuestra primera salida a almorzar, es que yo no sé, o sea, la primera salida a almorzar fue que nos sentamos, almorzamos, y ya lo primero que me pregunta es, bueno, ¿y cuáles son sus intenciones conmigo? Así de primerazo. Y yo, claro, a mí me gustaba, y yo, nada, ser amigos nomás, o sea, tranquila. El día que quiera algo más, yo te lo haré saber, no te Pero preocupes. porque yo en ese momento estaba cerradísima con el tema, o sea, yo estaba así. O sea, ella solo quería amigos. Estaba bloqueo, o sea, no quería nada, entonces por eso fui tan directa y tan guache. Sí, fui guache un poquito. Y le dije lo que le dije, entonces empezamos a ser amigos y arrancó todo. Como 3, 4 meses después terminamos, sí, en noviembre, 4 meses después. ¿De casados cuánto llevamos ya? De casados, 13 años cumplimos hace 15 días. Mi esposa, cuando hacen esa pregunta, ella responde de una, ahí me toca mirar la argolla. Bueno, yo sí me acuerdo porque pues nosotros nos casamos en noviembre y me acuerdo que ustedes se casaron unos meses después. 6 meses después, sí. Sí. Y me acuerdo, o sea, no es por camelar, pero era la novia más divina, además que Dios hizo en su matrimonio algo muy lindo, porque ella va saliendo preciosa con su vestido y va a pasar en medio de todos nosotros y viéndola así divina, o sea, parecía en serio la Mujer Maravilla vestida de novia, divina. Y sale un rayo de luz del cielo iluminándole el camino. Yo decía, no, Dios, o sea, ya borró todos los matrimonios. Con efectos especiales. Todo era tan lindo hasta que apareció Andrés y... No, es que iba a decir eso. La luz iluminó el camino que la conducía a mí. Eso suena más romántico. La estrella de Belén. Me dice pesebre. Bueno, entonces 13 años de matrimonio. Y de ese matrimonio, ¿qué retoños tenemos? ¿Cuántos tenemos? 2 retoños. Uno que está a menos de un mes, está como un mes de cumplir 9 años.
y el otro que está a 3 meses de cumplir 12 años. Un hermoso preadolescente ya. ¿Qué tal? Bien, muy chévere. Lo mejor. Sí, o sea, Lo definitivamente cuando la Biblia dice que los hijos son bendición del Señor, eso es lo que nosotros vemos. O sea, los hijos sacan lo mejor y lo peor de uno para Y lo volverlo peor. mejor. Pero eso es para volverlo uno mejor persona. Mm. Entonces, no, es increíble. O sea, nuestros tiempos de familia los valoramos, los amamos, los atesoramos, los añoramos Con muchísimo. todo lo que eso tiene, ¿no? O sea, no es que sea la casita de muñequita Perfecta. perfecta, no, no lo es, pero con todo lo que conlleva ser familia, o sea, es una nota, es una nota. Los Una hijos le dan a bendición. uno- los hijos le Ustedes dan son de mucho ese a uno. parche, ustedes son de ese parche que le ha pasado bueno en la cuarentena como nosotros. Sí, Sí, de hecho yo estoy en crisis porque digo, el día que esto lo levante, creo que me va a dar duro, porque de hecho tengo hasta pereza de salir a la calle. a O mí me sea, toca casi que obligarla a que salga. O sea, al principio, recién empezó la cuarentena, bueno, recién y hasta hoy, creo que eso es común de los hombres, que falta una arveja, yo me voy a comprar la arveja. O sea, uno se ofrece a todo para salir a la calle. Pero mi esposa, el otro día le dije, ven, nosotros vivimos en un conjunto, y le dije, sal a tomar el sol. O sea, a ti te encanta el sol, mi esposa es caleña paisa, entonces a ella le encanta el sol, y yo le dije, sal a tomar el sol. No, no quiero. Ella ya no le gusta salir de la casa. O sea, ella está de verdad feliz que en estoy la aquí casa. feliz encerrada. Ah, es que no hay nada más rico, o sea, sí, hacen falta las demás personas y hace falta salir, pero estar en casa con su esposa y sus hijos no tiene precio. Y lo que dice Andrea, con todo lo que esto implica, los agarrones, las diferencias, el tener que llamar la atención a los chinos una y otra vez, pero aún con todo eso, el paquete es increíble. Mm. Eso es cierto, eso es cierto. Están todos escribiendo que mi esposa está súper linda y para uno no hay nada. Dijeron, André está muy linda, Olguita también. Para nosotros no, por lo menos digan que cómo me brilla la calva, o sea, echen algún piropo. Bueno, David Mosquera, si está por ahí, diga que Andrés resplandece con luz propia y a mí Linda. echen algún piropo. Diga que la chaqueta está bonita, por lo menos. Alguien, que se apiade de estos dos hombres. Bueno, Andresito, Andrea, queríamos hablar con ustedes un tema especial y ustedes comparten junto con nosotros el milagro de ser papás, porque es un milagro y además es un privilegio del cual yo todos los días digo, Dios, gracias. Y lo que queremos hablar con ustedes hoy es acerca de eso. ¿Cómo han logrado ustedes en este tiempo de cuarentena? Porque yo sé que ustedes antes de la cuarentena tenían una relación increíble con sus hijos y nosotros hemos experimentado que entramos a la cuarentena y descubrimos cosas que no conocíamos de nuestros hijos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. O sea, nosotros creíamos conocer a nuestros hijos muy bien, pero en este tiempo de cuarentena hemos descubierto cosas buenas y algunas no tan buenas. Y Más de su temperamento, más de su más carácter, su temperamento. Pero lo que quiero preguntarles es, ¿ustedes han identificado cosas que no conocían de sus hijos en este tiempo? Pues yo quiero decir algo que a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo que nos dimos cuenta al principio. Ya uno como que ya lo vemos más normal, pero yo le decía a mi esposa, pues de alguna forma los niños en su rutina cuando iban a colegio, pues uno los veía en un momento del día por la tardecita, pero uno los veía en modo hagamos tarea, modo ya listos para acostarnos, cómo te fue bien, tal cosa y así, pues uno a veces los veía jugar y todo muy normal. Sin embargo, cuando arrancó cuarentena, sentimos que los niños entraron en una etapa como de me siento libre, o sea, me siento libre, que empiezo y empezamos a ver unas facetas que no conocíamos, pero muy de ellos, que tal vez para nosotros era oculta a nuestros ojos porque no lo veíamos porque no estamos con ellos en el colegio ni nada. Y pues fue para nosotros muy especial verlos. Entonces, ver a uno súper extrovertido en cosas que nosotros decíamos, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde saliste? pero cosas muy chéveres. Ver, digamos, pues, obviamente las cosas no tan chéveres creo que son de todos y eso va en el desarrollo normal del carácter. O sea, sacamos cosas no chéveres, nosotros cómo no las van a sacar nuestros hijos. De hecho, ellos son más auténticos, porque uno generalmente busca taparlas, ellos no. Solo que uno no se daba cuenta es porque ellos estaban en el colegio y uno llegaba en modo cansancio, en modo
Entonces creo que más que ellos cambiaran, es que los ojos de los papás se nos han abierto para darnos cuenta la cantidad de cosas que ellos tienen, cosas buenas. Hemos visto las explosiones normales de chichadas, de todo normales, pero han sido más las cosas que hemos podido descubrir, que hemos dicho, son una caja de sorpresas. Y de verdad los niños son una caja de sorpresas y eso ha sido chévere para nosotros. Y además tenemos también un preadolescente, pues ya en un par de meses va a cumplir los 12 años, vamos a ser ya papás de un teen, o sea, de un Lionheart, entonces también lo estamos descubriendo. Entonces este tiempo ha sido muy chévere porque, claro, va a cerrar un capítulo, nuestro hijo de casi 12 años va a dejar de hacer su presencia Kids, va a pasar a ser una personita más y este tiempo nos ha ayudado como también a aprender a leerlo más. Entonces ha sido muy chévere, ha sido muy, muy chévere con todo lo que eso lleva en el paquete, pero ha sido muy chévere es conocerlo mucho más y aprender a leerlo, ¿sí? Porque pues es que se van a venir mayores desafíos en esta nueva etapa que va a arrancar. Entonces aprender a leerlo ha sido muy, muy chévere. Esa palabra la va a tener ahí para más adelante, es de aprender a leer a nuestros hijos. Andrés trabaja en la iglesia en su presencia Kids, ¿no es cierto? Y trabaja también con algo de teens, de Lionheart, ¿cierto? Pero también está con Unbroken, Sí. son los universitarios. Y Andreita es mamá, también la ha visto sirviendo en su presencia Babies. Entonces digamos que ustedes como pareja trabajan con un pequeño, ¿cómo se dice? Con un pequeño rango, desde chiquiticos hasta grandes. Entonces, hasta 21 Nació años. y sí, o sea, De ustedes 0 a trabajan con los que 25. se nacen y se van. O sea, tienen como No, ahí como un Javi. bagaje bien especial. Javi, los vemos nacer y los llevamos al altar y los casamos. Ah, porque además el hombre casa. Entonces, este es el paquete completo, ¿no? Este es el paquete completo. Entonces, quiero preguntarles, y es el tema en que nos queremos enfocar, ¿cómo conectarnos en este tiempo? ¿Cómo aprender a conectarnos con nuestros hijos? ¿Sí? Porque ellos son completamente diferentes a nosotros. Y como Andrés decía, nosotros éramos papás de unas cuantas horas, porque ellos iban muy temprano al colegio, pasaban todo el día allá, nosotros llegábamos a las 6 y a las 8 hay que acostarlos, entonces eran 2 horitas, entonces éramos papás por ratos y el fin de semana pues uno sirviendo en la iglesia, pues era como, ahora estamos con ellos todo el tiempo y muchos de los papás que nos ven les pasa lo mismo y llegaban a la casa y ahora o sea, tengo que estar con mi esposa y a eso súmele que tengo que aprender a conectarme con mis hijos. ¿Cómo logramos eso? Bueno, Javi, hay algo que la Biblia dice que es increíble y está en Malaquías y dice, Él hará que el corazón de los padres se vuelva el corazón de los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva el corazón de los padres. Y creo que ahí está la esencia de todo. Creo que este tiempo de cuarentena nos ha llevado a conocer a nuestros hijos, pero en su corazón, en su esencia, en lo que ellos son. Cuando nosotros les hemos dicho que son una caja de sorpresas, es más porque nosotros hemos descubierto cosas que ellos ya tenían, pero no nos dábamos cuenta seguramente por el limitante de tiempo. Y eso ha sido muy clave y es comenzar a entender y conocer el corazón de los hijos. Si hablamos de etapas, digamos que algo que yo he pensado siempre en la etapa de adolescentes, digamos que cuando uno le hablan de adolescente, uno dice adolescencia igual a rebeldía. Y eso es algo con lo que yo siempre he luchado, no porque no sea cierto, sino porque yo lo que pienso es que en la adolescencia los niños dejan de ser niños que reciben instrucciones y acatan instrucciones y se comienza a desarrollar su sentido de juicio. Entonces ellos comienzan a juzgar y a valorar todas las cosas y por eso comienzan a hacer preguntas y por eso comienzan a cuestionar cuando uno le da una instrucción, si uno se la da sin fundamento, comienzan a cuestionar. Inmediatamente la más fácil de uno como papá es decir, entró en la rebeldía, es que es la rebeldía. Y yo digo, no, es una etapa normal porque su cerebro está comenzando a hacer preguntas y yo como papá tengo que estar preparado para darle respuesta a esas preguntas. Obvio, con límites, porque hay momentos en que los niños desde que tienen 0 años hasta que creo que uno los entrega, los casa, siempre buscan hasta dónde pueden llegar con los papás. Buscan hasta dónde le voy a correr la cerca, hasta dónde. Entonces, ellos tienen que tener muy claro que hay límites, pero yo tengo que saber que en la adolescencia
su mente está inquieta y está preguntando. Mis hijos me han hecho preguntas, sobre todo, pues Matías me hace ya preguntas que son preguntas ya de preguntas de un niño que está pensando y que no está tragando entero. Entonces, hoy me hizo una pregunta, me dijo, yo te quiero preguntar una cosa. Si, esa me la hizo ayer, me dijo, si una persona que siempre va a la iglesia, que siempre asiste a la iglesia y está en la iglesia, de repente deja de creer en Jesús y se muere, ¿para dónde se va? No, perdón, miento, me dijo, siempre piensa en la iglesia, pero un día, esta fue, es que fue bien compleja, me dijo, pero un día vienen unos malos y lo quieren llevar a que niegue a Jesús y él simplemente lo que hace es suicidarse. Esa persona, ¿para dónde se va? ¿Para el cielo o para el infierno? Yo hice la misma cara de Javi, solo que por dentro. O sea, porque Yo diría, pregúntale a tu papá. Es una pregunta muy Eso elaborada. hago siempre, Olguita, eso es lo que siempre hago. Sí, ya tiene una construcción diferente esa pregunta. Pero es una pregunta, yo estaba haciendo desayuno con él al lado, o sea, ni siquiera estábamos hablando de la vida trascendental, porque eso es clave, que ahorita lo vamos a decir, es los momentos claves son claves. O sea, yo no puedo desperdiciar los momentos. Y yo tengo que saber que si un niño o un adolescente está haciendo una pregunta, es para que se la responda en ese momento, porque después ya va a pasar y le van a quedar una cantidad de vacíos. Él me hizo esa pregunta y mi respuesta fue, no sé. Mi respuesta fue decirle, la verdad, hijo, no sé, porque obviamente el que toma las decisiones de la vida y la muerte no somos nosotros, ni siquiera sobre nuestra propia vida yo puedo tomar la decisión de acabarla un día, pero yo no puedo juzgar cuál es la intención del corazón y eso solo lo va a hacer Dios. Si yo fuera hiperlegalista, yo agarraría y le diría, no, porque los suicidas no entran al cielo, y yo simplemente lo que lo llevé a pensar fue, me estás haciendo una pregunta inteligente, te va a llevar a pensar en cuál fue la motivación del corazón y a saber que solo Dios puede juzgar eso. Entonces le hice la pregunta y después la siguiente que uno tiene que hacer es, ¿sí te quedó claro? Y me dijo, sí, depende de Dios. Y yo le dije, sí. Nosotros no somos los que vamos a juzgar a las personas si están para el cielo o para el infierno, eso va a ser Dios. Y entonces se fue, apenas se fue, yo hice, ¡uf! Pero me está haciendo preguntas así y son preguntas de la nada. O sea, porque uno pensaría, vamos a tener la gran charla. No, son preguntas de la nada y si yo en ese momento no le doy una respuesta, él va a buscar la respuesta en otro lado. Wow. No sé si hay algo que tú... Está bien. Entonces, son preguntas fuertes, pero volviendo al tema de la adolescencia, ellos están desarrollando criterio. Ujú. Y yo tengo que no suprimirles el criterio, sino todo lo contrario, alimentarles y darles más herramientas. Aún si me preguntan algo de la Biblia, yo no puedo agarrar y decirle porque la Biblia lo dice, punto. Ujú. Terrible error. Ujú. Yo tengo que sentarme con él y decirle, vamos a mirar qué dice. Y sentarme y alimentar eso que su cerebro está pidiendo y que es natural y creado por Dios. O sea, ese desarrollo del juicio y del criterio lo puso Dios, no lo está poniendo el diablo, es Dios el que lo está poniendo. Yo tengo que estar preparado para mirar cómo le respondo. Y la clave de eso se llama pasar tiempo con ellos. Pasar tiempo con ellos, pero también como papás tenemos la grandísima responsabilidad de prepararnos. Entonces no solamente les podemos decir porque sí, punto, porque yo lo digo, punto, que es la fácil que muchas veces nosotros como papás asumimos, responderle así a nuestros hijitos, porque sí, porque yo lo digo y punto, y hasta yo lo he hecho. Pero esa siendo la más fácil no es la respuesta más asertiva, porque ellos sí necesitan respuestas, así sea un no sé, pero dejarlos pensando, pero llevarlos a vamos a buscar una respuesta, vamos juntos a buscar una respuesta, ¿qué dice Dios? Pero también vamos, ¿por qué me lo estás preguntando? O sea, ir más allá y explorar también en ellos por qué están pensando lo que están pensando. Uh-huh. Ahora, digamos, ustedes tienen dos niños, nosotros tenemos un niño y una niña, y entonces son dos mundos completamente diferentes. No puedo decir opuestos, pero sí muy diferentes. Sus necesidades, su estructura de pensamiento es completamente diferente. Entonces, digamos que aquí como En que... uno hay más drama que en el otro. Sí, aquí hay como un equilibrio, entonces cuando se requiere el papá con la niña, entonces va el papá con la niña y el niño con la... Pero en el caso de ustedes, Andreita, que es el caso de muchos, yo no digo que sea difícil, pero como mujer,
¿cuál ha sido tu secreto? O no secreto, ¿cómo has logrado conectarte con dos hombres? Porque conectarse con el papá es la patanería, la guachada, ¡ay, mi papá! Porque Jerónimo a veces le pasa, no, mi papi, y papi, papá, entonces la Y conmigo superconexión. me toca, Pero pero no soy tu papá. conmigo para es- Olga conectarse con él, no es que sea difícil, sino que tiene otra dinámica, ¿sí? Porque ellos a veces ni lo entienden. Ellos piensan que la mamá es igual a mí, entonces cuando Jero se acerca a la mamá igual a mí, se choca con una barrera de, hey, yo no soy tu papá. ¿Cómo has logrado tú conectarte con dos hijos hombres? Es que tengo una gran ventaja, entonces no sé si esto aplica para... Para la normalidad. Es que crecí Primos. rodeada de muchos primos hombres y también mujeres, pero me gustaba era estar con mis primos hombres. ¿Por qué? Porque ellos eran patanes, porque ellos jugaban fútbol, porque hacían peleita, peleita, entonces yo era feliz jugando con ellos peleita, fútbol, todo eso y me encantaba la patanería, desde chiquita me encantó. Entonces yo no soy el mundo rosa ideal digamos, el común femenino. Yo no lo soy. Entonces, de alguna manera, como que siento que mis hijos también, en mi lenguaje, ellos también les gusta, aunque no les doy puños, pues, No, no les doy puños, pero sí, mi lenguaje es muy, es que, que lo es diga que, él. es que la ventaja en ese sentido también yo creo que la soberanía de Dios es impresionante, porque pues nos da dos niños. Además que yo siempre quise ser mamá, es decir, no soñaba con ser mamá, mamá, no, pero cuando me caso digo, bueno, ¿qué me gustaría tener? Y de una venía en mi cabeza, niños, o sea, niños, niños. Para mí era, o sea, creo que fui diseñada para ser mamá de hombrecitos. Y por eso, digamos que de alguna manera se me ha facilitado poderme, sí, Pero hay algo chévere y es que obviamente mi esposa es la única mujer de la casa, evidentemente. Correcto. Entonces, para mi esposa también ha sido muy chévere porque ella se ha encargado de enseñarles cómo se trata a las mujeres. Porque claro, mi esposa les jugaba así, como trataba de jugarlas, pero había momentos en los que ellos se les pasaba la mano. Y mi esposa agarraba y lo frenaba y les decía, un segundito, soy niña. O sea, no se les olvide que soy mujer. Y yo también he tenido que entrar con papá y decirles, o sea, la mamá les juega y todo, pero cuidado que es una mujer. O sea, las mujeres tienen que trabajarlas con delicadeza, tiernas y delicadas, o sea, así sean fuertes, guerreras, son mujeres. el otro Nunca, día, nunca podemos olvidar que son el vaso frágil y que son mujeres. por molestar, el chiquito tiene un humor así bien ácido. Entonces llegué y me dice, mami, estás gorda. Así, pero me lo dice por molestar. Y yo le dije, no, señor, primero, eso no es cierto. O sea, eso no es real. Pero le dijo así, primero eso no es cierto. No, 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 no fue así. Yo le dije, Y metiendo no, no es barriga. cierto. Eso no es cierto. Así. Pero, y segundo, eso nunca se le dice a una mujer. Entonces ahí ya vacunado. Eso nunca se le dice a una mujer. A nadie, ni a tu mamá, ni a una amiguita, a ningún, porque eso es malo. O sea, pues no le dices eso es malo, eso no es chévere para las mujeres escuchar eso. Y yo no soy gorda. Pero Que le quede claro. hay algo chévere pues, de lo que ustedes nos preguntan, que pienso yo, aunque sean dos hombres, son completamente diferentes. O sea, claro, ambos tienen su esencia masculina muy marcada, pero el temperamento de cada uno de ellos es diferente y creo que cada hijo, independiente de si sea niño o niña, viene con un paquete único. Y lo que pienso es que detrás de todo esto Dios nos da a los papás la responsabilidad de conocer a cada hijo de una forma especial, única y diferente y saber que tenemos que potencializarlo a cada uno de una forma única, especial y diferente. Aunque convivan en la misma casa, yo tengo que saber que los dones y los talentos con los que Dios le dio al uno son diferentes a los del otro y no los puedo comparar, porque ese es uno de los grandes errores que como papás cometemos. Y es que uno los compara y unos quiere que funcionen de la misma forma y no, van a reaccionar diferentes. Hay uno de ellos dos, el mayor, para aprender, él se sienta y escucha. El otro, para aprender, puede estarse moviendo, puede estar jugando con sus carros en el piso y yo le hago cualquier pregunta y está poniendo toda la atención. Entonces, yo tengo que aprender a conocer a cada hijo y saber que
que Dios me dio a mí la capacidad de poderlos descubrir. Pero es precisamente eso, con lo que arrancamos, es descubrir el corazón de cada uno de ellos y saber cómo voy a pastorear el corazón de cada uno de ellos. Esa es la clave. Yo quiero preguntarle a Andrea de la palabra que utilizó, el eje que quería tener para más adelante, porque es algo que nos dicen a todos de papás. Aprenda a leer a sus hijos. Tiene que aprender a leer a sus hijos. Y entonces uno dice, no, claro, por la pena de preguntar, no, listo. Y llega uno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo leo yo a mis hijos? Bueno, es que lo que ahora estaba diciendo precisamente Andrés, cada niño es un paquete distinto y cada niño tiene necesidades diferentes. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Porque a veces creemos que una pataleta o que un berrinche es un mero berrinche. Detrás de ese berrinche de pronto, ¿qué está pasando? ¿Qué están pidiendo? Detrás de ese comentario que me está diciendo, ¿qué mensaje me está mandando mi hijo? ¿Será que me está diciendo, quiero que me pongas más atención, quiero que dejes de estar, no sé, X de cosa? Ellos mandan mensajitos en el día a día y la idea es aprendamos a leerlo porque lo fácil, claro, pues es que somos una familia, vivimos aquí, y más con este tema encerrados, pues obvio, nos volvemos familiares, claro, porque sí somos familia, pero y como nos acostumbramos tanto a ellos, ellos lanzan sus mensajes indirectos o sus mensajes subliminales y a veces no los entendemos, no los sabemos leer. Entonces, como hay tanta costumbre, paremos un momentico, ¿qué nos está diciendo? Este comentario o esta pataleta o esta enranchada, porque no sé si a ustedes les ha pasado que a mí me pasó que en el momento de las tareas y se enranchan, es que no quieren, no sé, y no, pero ¿qué es lo que está pasando detrás de eso? Entonces es como aprender qué es lo que me quiere decir detrás de cada situación mi hijo. Es que también pienso que los niños son un regalo que viene sin manual de instrucciones. Entonces es como si a uno le regalaran algo súper complejo y no le dieran el manual. Uno tiene que comenzar a descubrirlos. Y eso creo que va a durar casi que toda la vida. O sea, eso va a durar mucho tiempo. Tenemos una guía clara, que es lo de la Biblia. O sea, de lo que mi esposa dice es, hagan berrinche el uno o el otro y entendiendo la razón o el motivo, tengo que atacar la razón y el motivo sin dejar pasar el berrinche. O sea, igual tengo que corregir el comportamiento. ¿Sí? No es sentarme a dialogar, sino más bien yo preguntarle lo que decía mi esposa, preguntarle a Dios, Dios, ¿qué me está queriendo mostrar mi hijo detrás? Voy a corregir el comportamiento, pero detrás, ¿cuál es la intención o por qué está haciendo esto? Porque el niño no lo va a decir. Los niños no ellos ni siquiera saben qué les está pasando. Exacto. Ni siquiera, o sea, ellos ni siquiera entienden qué les está pasando por la cabeza, porque están llorando, porque están berrinchosos, porque están enranchados con las tareas. Entonces, hay un manual de instrucciones, sí, esa es la Biblia. Ahí me preguntan cómo aprender a leer a los hijos, vayamos a la Biblia. En Proverbios tenemos una guía, mejor dicho, de Proverbios 1, capítulo 1 hasta el 31, o sea, Dios nos habla en cuanto a crianza. ¿Cuál es el mejor libro para crianza? Vayan a Proverbios. La Biblia es la fuente de todo. Entonces, yo tuve un momento cuando estaban más chiquitos y en las crisis pues de chiquitos en donde que los 2 años, que la adolescencia, los bebés, en fin, todo lo que uno escucha, yo iba a la Biblia y Dios le... Y unas cuantas palmadas, no se morirá el chino. Y yo, ok. Entonces, yo muy obediente, no mentiras. Pero sí ir a la fuente y escuchar lo que Dios tiene en cuanto a la crianza. A veces, pues no, todavía mis hijos no han llegado a la adolescencia. Hasta ahora vamos a arrancar, Mati. Y los papás a veces nos paralizamos y creemos que la adolescencia es el coco y creemos que la adolescencia va a ser la peor etapa de la familia y de ellos y de nuestra relación y creemos que en serio va a ser una pesadilla. Pero les tengo una noticia. Durante muchos años he sido líder de la red de teens y lo único que yo veo de todo este reguero de adolescentes que todos estos años he venido trabajando con ellos es estos adolescentes siguen siendo niños chiquitos que de alguna manera empiezan a ponerse máscaras y empiezan a poner barreras porque ellos están creciendo, porque tienen preguntas, porque no se saben ni siquiera leer ellos mismos, porque ellos ni siquiera entienden qué va a pasar con sus vidas ni qué decisiones tomar. Entonces están en una sopa, en una confusión tan grande que su mejor forma de
defenderse es poniendo una barrera. Y le ponen una barrera a todo el mundo, incluyendo a los papás, pero estos siguen siendo personajes estos adolescentes siguen siendo personitas que necesitan de nuestra ayuda, que los escuchemos, que estemos ahí. Y digo esto, y soy la primera que me doy palo, porque a veces las mamás somos más cantaretosas que los papás. A veces. Y a veces ellos no quieren una cantaleta, ellos lo que quieren es que nos sentemos y los escuchemos. Wow. Cuando yo he trabajado con los adolescentes y me he sentado a hablar con ellos, con las ovejitas pues de la red de Teams, ellos, uno los escucha y ellos así, mejor dicho, de gotica a gotica, pero van sacando, y de un momento para otro ya hacen clic. Entonces la adolescencia no es un coco, la adolescencia es cuestión de estar en otra etapa. Yo también estoy en otra etapa como papá, quiero entenderte, pero para hacer bien esta tarea como papá tengo que primero bajar yo a esa barrera, porque ellos ponen esa barrera, y si yo también pongo esa barrera, pues grave. Yo primero quito esa barrera y me acerco a ti. Ahora Andrés estaba hablando con un grupo de personas y unos adolescentes le dieron unos datos buenísimos que nos pueden ayudar. ¿Usted en qué momento? Si les pregunté a los adolescentes, les dije, ¿qué ha pasado en esta cuarentena? Les dije, ¿qué ha pasado en esta cuarentena? ¿Cómo se han acercado a sus papás? Y me impactó mucho la respuesta de un adolescente. Les estoy hablando de un adolescente de 16 años, 15, 16 años, o sea, en la flor de la adolescencia. Y ella me dijo, mi papá es piloto. Eso quiere decir que yo mi papá lo veía 1 o 2 veces a la semana. Desde que empezó la cuarentena ha estado completamente metida en la casa. Y hemos tenido que encontrar espacios para podernos conocer. Porque aún esas barreras de las que habla mi esposa, el tiempo laboral las ponía. Y ella nos decía, creo que lo más especial ha sido que él, aunque me ve en mi casa todo el día estudiando y todo, al final del día me pregunta cómo te fue en el colegio. Aunque él estaba ahí presente, me pregunta, cuéntame qué pasó, y se comenzó a interesar en mis cosas. Y creo que una de las claves una de las llaves para poder abrir el corazón de los adolescentes, lo que nos damos cuenta, no lo hemos todavía vivido propiamente, pero sí lo que vemos que en los adolescentes y que los mismos chinos lo piden, es que mi papá se interese en mis cosas. Porque generalmente los papás pedimos que nuestros hijos se interesen en lo nuestro y llegamos diciendo, es que llegó el papá cansado, es que nadie entiende lo que yo vivo, y el adolescente lo que está pidiendo es, escúchame, o sea, necesito que me escuches. Detrás de un berrinche, detrás de una pataleta, lo que le está diciendo es, escúchame y pregúntame. No solo, ¿cómo estás? Bien, bueno, chao. No. Si algo hemos aprendido nosotros es que a los hijos toca sacarles con gancho la información, no porque la quieran ocultar, sino porque muchas veces no saben decirla. Entonces nos toca es, ¿cómo te fue bien? O sea, siendo intencionales más no intensos, que eso es demasiado diferente. Porque en la adolescencia podemos llegar a ser intensos y nos los cuidamos. Y los perdimos. Y los perdimos. Tengo que ser intencional, pero no intenso. Entonces tengo que saber entender cuáles son esos momentos claves. Otra de las niñas adolescentes me decía, es que mis papás entendieron que aunque estemos en la misma casa y estemos encerrados, nosotros queremos tener nuestros propios espacios. Y ella decía, mi hermana y yo, porque ambas tienen la misma edad, tienen 16 años, 15 años, decían, mi hermana y yo nos vamos y este es nuestro momento de hacer ejercicio, y ellas dos hacen ejercicio. Intenso sería el papá metido ahí, vamos todos los 3 juntos y eso. Yo tiendo a ser así y a mí me toca trabajar diferente. Yo tiendo a ser así. Yo también. Pero creo que toca aprender a leerlos en esta etapa. Va a ser un momentico, él está pidiéndome un espacio. ¿Por qué? Claro, porque no va a ser fácil, ¿no? Para nada. Va a doler. Sí, pero es que cualquier etapa nueva duele, cualquier etapa nueva incomoda. Y ahí es donde yo tengo que ver. Yo no puedo ver la etapa de la adolescencia como un coco, sino como una nueva etapa. Una nueva etapa diferente en la que voy a explorar. Yo recuerdo que cuando éramos chiquitos nos decía, esperen que sus hijos lleguen a los 2 años, que les va a dar la adolescencia a los 2 años. Luego esperen que lleguen a los 3 años. De pronto alguien me salió con una teoría y me dijo, esperen que los años impares son los duros o los pares. Yo no sé cuál de los dos. Entonces yo empecé a estresarme y yo dije, así, y luego le dicen, no, espere que llegue a la adolescencia. Todos los papás que han tenido hijos adolescentes le dicen a uno, espere que llegue a la adolescencia. Y yo he dicho, esta historia me la han dicho desde que nació, desde antes de nacer. Espere que tenga hijos. Y ahí vamos.
La clave es uno tener su mente y saber, es una etapa nueva. Va a implicar cambios no solo para el que los está viviendo, sino para mí que le estoy enseñando a vivirlos. Entonces tengo Y que... ahí me quiero meter en algo, Andresito. Ahí me Okay. quiero meter en algo, y es, ellos crecen y nosotros de cierta manera tenemos que crecer con ellos, ¿sí? Porque yo no puedo seguir tratando a Jerónimo como lo trataba a los tres. Es algo que siempre he dicho a Olga. Sí. Un día, pongo este ejemplo, un día salió Jero y salió con una camiseta de manga larga, y yo siempre se la veía hasta que un día me di cuenta que le quedaba pequeña. Y yo le dije, oye, esa camisa te queda pequeña. Me dice, sí, papi, hace rato. Y el Señor me dijo, así estás tú. Te quedaste en una etapa de la vida de Jerónimo y no te has dado cuenta que ya le quedas pequeño. Entonces, eso para mí fue como, wow. Entonces, como papás, tenemos que ir creciendo al ritmo de nuestros hijos. Ajá. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en esta cuarentena a mis hijos ya no les queda la ropa que hace 2 meses estaban usando. O sea, se pegaron una estirada metidos en casa, ¿no? Porque uno siempre dice, no, es en las vacaciones Sí, cuando... es que tierra caliente los hace crecer. ¿Qué? Aquí también crecen. Y yo creo que haciendo ese símil que Javi está haciendo en esta cuarentena, dependiendo de lo que nosotros como padres estemos presto a escuchar de ellos, a leerlos, vamos a crecer un montón. Y esta va a ser una generación totalmente diferente. O sea, yo creo que nuestros hijos que están a la par en edades muy, muy cercanas, nuestros hijos van a ser una bomba si aprendemos a cultivar y a crecer de la manera correcta. Y ese coco de la adolescencia no va a ser igual, porque es que ahorita estamos cultivando lo más difícil que otros padres que están en este momento en la adolescencia están tratando de tener. Y es una amistad con los hijos. Y no es la amistad de mi brother, como nos han dicho, donde se pierde el tema de que Alfa o Bruno, sino la empatía con nuestros hijos. Y siento Ahora, que sí, que este es el momento que si hacemos bien las cosas, el crecimiento va a ser tan alto como familia, que sí vamos a ver una adolescencia no como el coco que tú dices, Andrés. Ahora, Andresito, aquí hay algo que quiero preguntarle, a ver, ustedes qué punto de vista tienen, es, ¿hasta dónde puedo yo llegar a ser el amigo de mi hijo? ¿Y en dónde dejo ser su amigo, dejo de ser su amigo, y dónde comienzo a ser su papá? Listo. Yo nunca dejo de ser papá. Mejor dicho, yo tengo un papá que tiene 76 años, con el que hablo casi que todos los días, y es mi papá. Y yo siempre lo honro a él como mi papá. Que hay momentos en los que lo puedo llamar y pedirle un consejo, y él me puede dar un consejo que era un amigo, pero yo tengo que tener muy claro que es mi papá y yo le debo honra y respeto, porque ¿cuál es el tema? Que no se trata de que yo no desarrolle lazos de amistad, claro que sí, tengo que desarrollar, porque la amistad se basa en algo que se llama confianza. Entonces, si desde el punto de vista de la confianza decimos que tenemos que ser amigos de nuestros hijos, digo sí. Mis hijos tienen que tener más confianza para hablar conmigo que la que pueden tener para hablar con sus amigos. Esa es la confianza, pero deben saber que soy su papá, o sea, y que estoy para abrazarlo, que no estoy para condenarlo ni para juzgarlo. Yo pienso que a veces esa mal usada término de tiene que volverse el amigo es porque nos da miedo o porque tenemos una prevención con el tema de autoridad y de los roles, y creo que es tiempo de sanar eso y saber, yo me voy a acercar a mi hijo. O sea, ¿cuándo soy amigo, entre comillas, de mi hijo? Cuando me siento a ver un partido de fútbol con él. Porque mis hijos son afiebrados a más no poder al fútbol. Si yo me siento a ver un partido de fútbol con él, yo no me voy a sentar como papá. O sea, yo no voy a decir, oh, analicemos el partido, hijo. ¿Qué piensas? Mira, le dieron una patada, eso moralmente no está muy mal. No. Ese es un momento en el que yo voy a disfrutar con él y le voy a gritar a la pantalla y le voy a decir, ¿cómo le pega? Esto es mucho animal. O sea, ahí, pero sigo siendo su papá. Me hago entender, estoy pasando un tiempo de amistad con él porque estoy desarrollando confianza, pero sigo siendo su papá. Entonces pienso que eso es algo que se desarrolla toda la vida. Vuelvo y les digo, más que la palabra amigo, creo que tengo que desarrollar confianza con él.
Porque además, cuando pierdo esa perspectiva de papá, a la hora que vaya a disciplinar, no me van a creer, ¿no le parece? O Es que sea, tú vas a perder. lo que pasa es que a la gente le da miedo disciplinar. Y como decía mi esposa, el libro de Proverbios, que es el mejor manual de instrucciones, el mejor libro de crianza que existe, habla de la disciplina. Esa es la Y siguiente pregunta que le quiero hacer. sí, ¿Cuándo disciplinar y cuándo no, Andrés? ¿Y cómo? Porque es que pretendemos disciplinar al niño de 12 años como disciplinaba al niño de 2. Y creo que ahí estamos mal, ¿no? claro, claro, mi esposa va a contar algo de eso. Es que disciplinar, o sea, es que no hay un cómo, tampoco hay un manual de instrucciones para la disciplina de un niño de 2, ni de 4, ni de 5, ni de 12. Súper. Y todo va muy relacionado. Ellos van creciendo, uno los sigue conociendo, uno sigue aprendiendo. Esto ya no es de tastaz, o sea, un hombre de 12 años ya no se le da tastaz. Obvio, claro. Ahora, si se lo merece, si se lo ganó con toda, pues se le da. O sea, Va porque va. Esa soy yo. No, puede tener 10 Sí, mi perros. amiga, podrá tener 15, pero va porque va. A ver. es que, y por eso mismo arranco diciendo, es que no hay un manual de cuándo, cómo, de qué manera. No, es que uno tiene que conocer a estos personajes y bueno, en qué momento le tengo que dar. Hay días en los que uno se le van las luces y sí, uno se equivoca y creo que todo nos ha pasado, pero también hay días en los que ellos lo están pidiendo, porque cuando los niños están enranchados y pataletudos y no quieren y están voluntariosos, cuando mis hijos estaban así, sobre todo el chiquito, que se pone así, que se cierra y que se pone voluntarioso, entonces decimos, este joven está pidiendo tastas. Entonces, y le decimos, estás muy personaje. Mejor dicho, estás muy Contrólate. personaje. Y le hacemos como la advertencia. Y cuando vuelve, listo, te la ganaste con toda y toma tu tastas. Pero eso no hay como tal un manual. Yo creo que también tenemos que ser muy sensibles a cómo estamos nosotros. Si nosotros estamos irritables como papás, si estamos teniendo días malucos en la oficina, lo que sea, nosotras las mujeres estamos en nuestra época del mes, lo que sea, no, o sea, también en conocernos a nosotros y no descargar todas nuestras frustraciones con ellos, sino, o sea, no es solamente el niño, también cómo estoy yo, porque si yo estoy en la mala, pues cómo le voy a dar a descargar mi furia, mi rabia, mis frustraciones, porque el pobre chino no tiene la culpa. Y es que el tema de la disciplina, o sea, siempre uno le dicen disciplina a su hijo y uno automáticamente se va a tengo que castigarlo. Y la palabra disciplina viene de hacer discípulos. Entonces, ¿qué quiere decir? Claro, seguramente la corrección física, dependiendo de la etapa, la va a pedir de una forma diferente. O sea, mejor dicho, yo he visto papás dialogando con sus hijos de 3 años mientras el hijo de 3 años le está haciendo un berrinche, una pataleta. Y yo digo, yo por dentro digo, ay, ese no es momento de dialogar. ¿Por qué? Porque es una etapa diferente. Te paso mi tastas. Exacto, más o menos. ¿Le presto? Sin embargo, dentro de lo que significa ser discípulos, que es disciplinar es hacer discípulos, cuando yo lo corrija, yo tengo que explicarle por qué lo hice. Así sea de 3 años. O sea, si el chino de 3 años hace el berrinche, yo lo corrijo y le digo, te discipliné por esto. Te estoy disciplinando por esto para que él entienda que no fue que simplemente me dieron porque me dieron. Ahora, antes de que alguien se escandalice, ¿cómo así que hay que darles? Yo les explicaba a mis hijos hace poquito, les decía, miren, en emergencias, cuando una persona está en un terremoto o algo así y una persona está en histeria y está descontrolada, yo les preguntaba, ¿ustedes qué han visto que hacen en las películas o eso? Y ellos dijeron, uy, les dan cachetadas. Y yo, ¿por qué les dan cachetadas a la persona? Cuando una persona está en una emergencia, está gritando, ¿por qué le dan una cachetada? ¿Por qué? Porque hay que hacerlo entrar en razón. Ok, con esto no estoy diciendo que yo les doy cachetadas a mis hijos, jamás. Sí, tranquilos, sabemos Sí, que no. pero, porque la disciplina siempre tiene que haber respeto y siempre tiene que haber amor. Aunque se la dé con rabia, porque yo sé que hay personas que dicen, no, yo disciplino a mi hijo con todo el amor del mundo. Yo digo, no, yo lo he disciplinado con rabia porque en esos momentos uno le da rabia. Siempre con respeto. Siempre es con respeto y con amor y respetando la dignidad del niño o de la niña en este caso. Aún siendo grandes. Como decía mi esposa, ya a los 12 años con Mati, de hecho el pequeño un día nos decía, ¿por qué a mi hermano no le volvieron a dar? Y yo le dije,
porque ya la corrección es diferente, porque ya tiene un criterio diferente y yo ya lo puedo corregir de una forma diferente y disipularlo, o sea, disciplinarlo de una forma diferente. De ahí él tiene que entender. Entonces, sí hay que disciplinarlo sin miedo, porque eso es lo que pide la Biblia. Andrés, ¿usted tienen una palabra que nos van a compartir en este tiempo? ¿Algo de sus tiempos con Dios? ¿Tiene una palabra ahí para nosotros? Claro que sí, hay una Pero palabra. entonces, espere, Andresito, aquí voy a hacer un corto porque Hágalo. nos quedan 4 minutos. Entonces yo voy a cerrar esta sesión y vamos a abrir una nueva y les voy a robar 10 minuticos más para que nos puedan compartir eso que para nosotros es muy importante porque yo sé que Dios les ha hablado algo. Entonces a todos los que están conectados voy a cerrar esta sesión porque nos quedan 4 minutos y voy a abrir una nueva para no estar presionados por el tiempo. Tranquilos, no vamos a orar otra hora, no. Vamos a robarles unos 10, 15 minuticos más porque sabemos que lo que tienen Andrés y Andrea es muy importante aquí en Los García Preguntan. Ya nos conectamos. Listo, súper.